Sigue en detalle por lo que pasa en Medio Oriente, pero ahora está Damián Di Pacho, entiendo, para hablar de economía. ¿Es así? ¿Cómo le va, Damián? ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo marcha la economía, sobre todo con la baja de la inflación, pero especialmente con el tema de las jubilaciones? Porque el presidente dice que veta totalmente porque no hay dinero para pagarlo. Claro, pero tenés información al respecto. Bueno, sí, ahí lo primero lo que tenemos que decir es que en los últimos 7 años los argentinos jubilados tuvieron 4 fórmulas jubilatorias. Esta sería la 4ª fórmula jubilatoria. Y en definitiva, ¿qué es lo que vemos de las fórmulas jubilatorias, de esas 4 fórmulas jubilatorias? Que la caída en términos reales fue del 26%, que las máximas perdieron 43,3%, informe del IARAF. Básicamente, ¿por qué? Porque por un lado, por el otro, incluso se pisaron aquellas que tenían justamente la posibilidad de cobrar una haber mayor. Por lo cual parecería ser que yo lo analizo de la siguiente forma, chicos y televidentes. Sí. En algún momento fue la fórmula Fernet, la fórmula de Cambiemos, 70-30 la fórmula jubilatoria. Después vino la fórmula Cóctel, que fue la de Alberto Fernández, 50 y 50. Y ahora parece que de un día para el otro abran el bar de copa, total le puedo dar todo, ahora no sé cómo voy a financiar las copas. Claro, ese es el punto, ¿no? ¿De dónde sale el dinero? Ahí está la cuestión. Claro. Porque vos fijate, Hugo, que parecería ser que es justo que los saberes no pierdan frente a la variación de precios de la economía. Probablemente, es real que debería compensarse lo que pasó con el mes de enero, que lo plantea justamente esta nueva fórmula jubilatoria del 8,1%. Sí. Ahora, cuando vos ves el resto de los pedidos, que ajuste por la canasta básica total, de que después sea 50% RIPE, que se pagan todas las sentencias jubilatorias, pendientes, que a su vez se paguen todo lo que tiene que ver con cajas provinciales. Bueno, parecería ser un poco mucho, porque es como decirle, bueno, le estoy exigiendo a este gobierno que se haga cargo de todo lo que no pudimos hacernos en forma conjunta, toda la voluntad política en los últimos 7 años, o claro, 10, o 15, en un momento o 20, delicado, o 40. porque hay que decir que la inflación se está corrigiendo, pero la economía no es que está para grandes festejos, me parece. No, de hecho, lo que a mí me parece que hay que mirar con fuerte, digamos, sintonía es, bueno, ¿cuánto es lo que efectivamente, cuáles son los recursos hoy para financiar el sistema? Hoy. Y bueno, ves que, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación Argentina, hoy tenés 1,7 activos trabajadores que aportan al sistema, claro, para financiar un pasivo. Y para financiar el sistema total necesitarías 4 activos. Claro. Esto te lo estoy diciendo sin la ley actual. Claro. Por lo cual, evidentemente, cuando aplicaría la ley actual necesitarías mucho más activos, o sea, muchos más trabajadores para financiar al sistema con esta nueva fórmula. Por eso el presidente manifestó que el costo fiscal era del 1,2%, que también fue discutido, y eso tiene que ver con 2 situaciones. Una, ahora, este año sería el 0,44% sí, del PBI, el año que viene pasaría casi 0,76%, pero si sería sin bono, que hasta ahora se vienen dando los bonos casi arbitrariamente y discrecionalmente, sería el 1,2% del producto. Y con respecto a la industria PYME, allí vemos un posteo que leemos, que es tuyo justamente, y decís, industria PYME cayó 17,8% anual en julio y acumula una retracción de 18,6% en los 7 meses del año frente al mismo periodo en 2023. En la comparación mensual desestacionalizada, la producción bajó el 1,8%. Las pymes trabajaron en julio con el 60,6% de su capacidad instalada. Y ahí mostrás el gráfico como para darle veracidad a tu opinión o tu información, ¿no es cierto? Estos son datos del sector de la industria de CAME, en el cual informa esta situación. Sí. También estuvieron los datos de la UIA, también tuvimos datos de economía esta semana, que la economía se contrajo 3,1%. Cuando ves el desestacionalizado, la actividad económica comienza a mostrar que cae cada vez menos mes a mes. Ajá. De hecho, hay 4 sectores de bienes durables que comienzan a mejorar. ¿Cuáles son? El sector automotriz, sector de motos,
sector de materiales de la construcción, que venía con una caída muy pero muy profunda, y sector vinculado a electrodomésticos. Esos 4 rubros de la economía comienzan a mejorar el desestacionalizado, es decir, mes a mes incluso tienen variación positiva. Evidentemente yo creo que hemos tocado un piso, interanualmente los volúmenes no se recuperan, pero ustedes recuerden que julio y agosto ya había comenzado parte del efecto plan platita por campañas el año pasado, ¿no? Eso lo vamos a tener que tener en consideración cuando analicemos en esta columna todos los 4 meses que restan del año, porque vamos a estar comparando con aquel periodo donde el consumo privado se expandió, vinculado justamente a algunas consecuencias sociales, además las seguimos pagando, me imagino. La pagamos durante todo el primer trimestre con inflación y caída de la actividad económica, y a su vez con una necesidad que para equilibrar las cuentas fiscales tuviste que pegar un ajuste importante. Y un motor importante de la economía, Agus, era el sector público. Exacto. A través de inversión pública y consumo público. ¿Cómo se hacía? Con emisión monetaria, con deuda pública, con deuda externa y con más impuestos sobre el sector privado. Hay una fuerte presión de sectores opositores que le piden al gobierno que devalúe, y Milei fue muy claro: no vamos a devaluar. Digo por el tema del dólar especialmente, ¿no? Bueno, yo creo que la estrategia por parte del gobierno de ahora en más es, y acá va a haber una situación que la vamos a ver la semana que viene, y les hago la pregunta y ayúdenme a analizarlo, esta situación. El gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió que iba a bajar el impuesto país del 17,5 al 7,5%. Sí. ¿Eso qué implicaría? Bueno, implicaría que los precios mayoristas puedan ceder en el mes de septiembre y tengamos menor inflación en los precios minoristas en el mes de octubre. Siempre como te adelantás 30 días. Ese sería un beneficio importante. El otro beneficio que tendría la baja de impuesto país es bajar el costo, porque bajás el costo argentino. O sea, lo que no estás pudiendo lograr por competitividad, pérdida de competitividad del tipo de cambio, lo bajás por efectivamente esta baja del costo sobre el sector industrial. Y eso es muy importante porque de alguna manera le das oxígeno a este tipo de cambio que efectivamente va deteriorándose su competitividad. Esa es la buena. Claro. Cierro esto, Agus. Esa es la buena desde el punto de vista económico, la economía en general. La mala es que el paquete fiscal viene muy retrasado y efectivamente el impuesto a país es un impuesto que le daba mucho nivel de recaudación desde el punto de vista tributario al fisco, ¿no? Claro. Bien. Hablando justamente de lo que es la historia de la Argentina, recién hablábamos del plan platita que lo seguimos pagando hoy. Hay otras cosas que tal vez seguimos pagando hoy, no lo sé, vos me dirás. Y tiene que ver con el default, los 10 mayores defaults de deuda soberana. Mirá esta información que nos traes vos. Deuda externa. Argentina protagonizó 3 de los 10 defaults soberanos más grandes ocurridos entre 1938 y 2022. Sin embargo, los políticos no paran de proponer incremento del gasto sin contrapartida de ingresos que se van a pagar con más impuestos, más deuda externa, más deuda local y más emisión monetaria. Y acá nos mostrás este gráfico donde tenemos Grecia arriba y al toque abajo Argentina, ¿no? ¿Qué significa esto que vos relatás acá, Dami? Bueno, es un informe de Sergio Cerricho que a mí me gustó mucho. ¿Por qué? Porque básicamente te muestra que Argentina compró. El riesgo país es la contracara, es la digamos, tasa que se le cobra a Argentina justamente en los mercados internacionales por el riesgo que tiene de nuevamente defaultear su deuda soberana. Claro. Entonces, ante esa situación, yo veo que en el Congreso de la Nación se piden permanentemente incrementar el nivel de gasto sin financiamiento, sin esa contrapartida. Y la Argentina ya históricamente viene defaulteando, ¿no? Entonces, digo, es muy importante ver cómo diputados y senadores presentan proyectos que efectivamente no tienen la contrapartida de cómo se financia. Hasta incluso les voy a decir algo, que fíjense que para el caso de senadores que se habían aumentado el sueldo, después se lo volvieron a bajar. Todavía tenemos senadores que son pymes, senadores que tienen 40 o 50 asesores, y ahí no hay ningún tipo de recorte o no hacen la vista gorda. Ahora sí, para efectivamente mostrar proyectos que impliquen un incremento del gasto público sin contrapartida del financiamiento, están permanentemente presentándolos, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, estimadísimo. Gracias, Dami. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Un placer, abrazo grande. El señor Carlos Rucó, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Usted escribió una nota en Infobae sobre el tema de lo que pediría Fabio.